Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que con gusto hacemos todos los viernes desde Covadonga Medios en los estudios de Pulso Sur. El día de hoy nos acompaña la licenciada Arely Camargo Chávez. Ella fue secretaria de Trabajo y Previsión Social en la zona sur de Quintana Roo. Buenas tardes, Muy bienvenida. buenas tardes. Y nuestro co-conductor, el licenciado César Moreno Vega, maestro. Buenas tardes a nuestro respetable auditorio que nos escucha ya a través de la red. Muy buenas tardes, Mario, muy agradecido de estar nuevamente en el programa contigo. Es un placer, es un banquete compartir contigo micrófonos y sala de grabación, así como tener hoy invitada de lujo. Gracias. Sí, Una persona que es un gran ser humano y además siempre defendiendo las causas más sentidas de nuestra sociedad. Es un placer y un honor compartir aquí este espacio con la licenciada Arely Camargo Chávez. Hace, podríamos decir, unas horas, fallecieron 3 trabajadores que realizaban unas obras para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y eso motiva a que realicemos este programa dedicado básicamente a que la licenciada, que es la que conoce muy bien esto, nos hable de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones de las empresas. ¿A qué está obligada una empresa para con sus trabajadores? Sí, pues buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, me honra su comentario. Y pues sí, iniciar realmente decirle que cuando fui subsecretaria, porque el cargo era subsecretaria del Trabajo y Previsión Social en la zona sur, porque pues, hay zona norte, pues fui más enfocada a lo que viene siendo, pues venía de un antecedente de la separación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las juntas de conciliación y arbitraje, y ustedes saben que la ley separa cuando es A, el apartado A, el apartado B, de acuerdo a los trabajadores al servicio del Estado, o cuando es cualquier contrato no laboral privado. Y me enfoqué mucho en el área de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, pues no podía pasar, ¿no? El conocer en la cuestión laboral pues las obligaciones y los derechos. Y si bien es cierto que tenemos obligaciones, porque la ley así lo estipula, pues también hay derechos. Y desgraciadamente, usted lo sabe, profesor don Mario, desde hace muchos años vienen con atropellos a la clase trabajadora de tantas revoluciones. Digo, si nos vamos al pasado, ¿no? De por qué fue que se originó pues una legislación, a legislar sobre esto, porque realmente es denigrante que hoy, hasta la fecha, en esta época, ya en el 2019, vemos que no hay realmente, yo siempre le llamo es una simulación, no hay realmente una regulación en la legislación, sobre todo laboral, ¿no? Entre otras legislaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos vamos a los derechos y obligaciones de un patrón y pues que se está comentando en los medios, realmente lo que está sucediendo con estos empleados que no tenían una seguridad social, que así se le llama en el ámbito laboral, no estaban afiliados a una institución de salud. Y esto es una obligación por completo de una empresa patronal. ¿Sí? Eso es una obligación porque desde que vamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la cuestión salud es una violación completa el no tener una institución donde acudir. O sea, veramente en el artículo 22 lo señala, que es algo importante, es algo prioritario, el derecho a la salud. Entonces, empezando por ahí, y ya hablando la ley en nuestra Constitución, en el artículo 123 que se menciona, pero ya en sí existe una ley de seguro social, ¿sí? Donde te establece las obligaciones y que debes de afiliar a tus trabajadores. Y esto te da, al no hacerlo, multas, infracciones y hasta pena corporal. Entonces, a cárcel. Y te estoy hablando de 3 meses a 9 años de prisión, dependiendo la gravedad. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que sucede, aunque tenga la obligación en la empresa, un derecho el trabajador, que no se dé, don Mario? ¿A quién le corresponde vigilar que una empresa, un patrón, afilie a sus trabajadores? Es a lo que yo iba. Por ejemplo, cuando hay una obra, por favor, existen departamentos, existe una dirección de fiscalización que tenemos, hables inclusive del Seguro Social.
donde te caen, porque vamos a hablar así como suceden las cosas, te caen y te investigan si están afiliados los trabajadores, si estás cumpliendo con todo, y a nivel estatal también obviamente los que tienen sus contratos de obra te están monitoreando, te están fiscalizando, hay supervisores de obra, ese es el concepto que se tiene, y checan si bueno, hasta el papelito, te ponen en la obra, ¿no? De que es una obra de cuántos millones de pesos, que está afiliada a tal, o sea, te lo ponen. ¿Quién la realiza? Es correcto, y te obligan a hacerlo como Estado. Entonces, yo he leído en ciertas opiniones, ¿verdad? Que la sociedad, pues tenemos todo el derecho a opinar. Y muchos decían, demanden al Estado, ¿no? Demanden a la empresa, pero yo siempre he dicho, la autoridad tiene responsabilidad en la omisión, don Mario, ¿sí? Entonces, si hay un departamento, un área, vamos a hablar así, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, de fiscalizar que cualquier obra tenga, ¿sí?, a sus trabajadores afiliados, ¿dónde estaban? ¿Cuánto tiempo tenía esa obra? No creo que no hayan llegado a checar. Y voy a ser muy buena porque la verdad siempre estoy en este tema. ¿Qué será? ¿Corrupción? El moche para que no, ¿verdad? El dinerito siempre de por medio para que no llegues a una supervisión como debe de ser completa. Entonces, si nos vamos a meter en ese tema, lo sostengo, creo que todo el mundo conoce, no soy la única que lo informa. Y mi cuestión ahorita es, ¿de dónde quedó la bolita, no? Las familias pidiendo apoyo a la comunidad, ¿sí?, con leche, para pañales. Entonces es indignante, es una burla, cuando existe supuestamente una ley para regir este tipo de problemas, que desgraciadamente se da cuenta uno cuando pasan los incidentes. ¿Y qué es? Pues los accidentes, ¿no?, de trabajo. Sí, sí. A mí me indigna, Mario, me indigna mi muy respetada y estimada licenciada Arely, que en pleno siglo XXI siga esta esclavitud sobre la gente que tiene la necesidad imperiosa de prestar sus servicios. Aquí hay contubernio entre todas las autoridades, gubernamentales, estatales, municipales, del Seguro Social, y todos aquellos que intervienen en licitar estas obras, porque desde que licitan y se le entregan, deben supervisar que los trabajadores que se contraten estén cumpliendo las empresas con el régimen del Seguro Social, pero que además también les proporcionen los implementos de seguridad e higiene a sus trabajadores, porque trabajan en la más completa esclavitud en pleno siglo XX. Son los modernos patrones que son dueños del peso. Es decir, Mario, licenciada, si me permiten, ellos tienen el peso en la mano y le dicen, ¿quieres ganarte este peso? Te lo vas a ganar con mis condiciones, y si no, sigue, que a la vuelta hay más que le quieren ganar, y hacen trabajar a esta gente humilde bajo las ínfimas condiciones. Está lloviendo, Mario, y pasas por una calle y ves la zanja abierta con la podredumbre del subsuelo, el lodo, y los señores están metidos hasta la cintura ahí, y dice uno, y las infecciones de la piel y el deterioro de la salud por estar trabajando en esas condiciones, y estamos ciegos, sordos y mudos. Las autoridades del Seguro Social, si tú abres una barda, empiezas a construirla en tu humilde hogar, al ratito ya están los inspectores del municipio y los del Seguro Social para imponerte una multa u obligarte a pagar por los trabajadores que tienes. Es correcto. Entonces no es posible, Mario, que hoy se estén tirando la bolita cuando es Vox Populi, las condiciones infrahumanas en que trabajan. Pero desgraciadamente a quienes les suceden las desgracias son a los más humildes, a los más desprotegidos. Hoy desgarra el corazón que la familia esté pidiendo apoyo para enterrar a seres humanos que dieron la vida en un trabajo honrado, en pro del mejoramiento en obra civil de nuestra ciudad capital. A mí me indigna, Mario, me indigna que luego vayan a querer comprar la conciencia de los deudos con 20 o 30 mil pesos.
valiéndose de que muchas veces esas familias en su vida han visto esa cantidad junta. No puede ser posible. Creo que toda la sociedad debemos de unirnos para exigir que haya un verdadero peso, si es posible penal, contra quien resulte responsable. Porque ya están los bots que se acostumbran ponerse al servicio de los grandes patrones, de los grandes funcionarios, ¿no?, exculpando a X o Y persona, cuando sabemos, es Vox Populi también, de que el otorgamiento de estas obras a diversas empresas contrae una serie de irregularidades, porque no me atrevería yo a llamarle ilegalidades, no tengo pruebas, pero sí irregularidades. Y la prueba más clara está el fallecimiento de estos humildes jornaleros que dieron su vida en aras de ganarse el pan para su familia. Licenciada, vimos a estos trabajadores, y lo seguimos viendo, que no tienen el equipo necesario para el trabajo que están desempeñando. Cualquier empleo, por riesgoso que sea, de acuerdo a los riesgos, es el equipo que tienen. Y aquí no lo vemos. ¿A quién le corresponde vigilar que los trabajadores tengan el equipo adecuado para trabajar en X labor? Inclusive, lo vuelvo a repetir, en la cuestión de la fiscalización y obviamente pues el Seguro Social es el obligado, pues llegan, aparte de que no nada más es pedir, ¿verdad?, la lista si es que están afiliados, sino ver las condiciones en que está trabajando un trabajador, independientemente que el Estado tiene a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues la dirección encargada, ¿no?, acerca de, pues hay quejas, hay denuncias y pues obviamente pues tienen que acudir. Y está en la ley, o sea, no es por si quieren, no es si gustan, no es si es para pues una seguridad nada más para el empleado. Existe en la ley esa obligación de las empresas darle las herramientas y el equipo necesario, ¿sí?, para su protección y para que realicen realmente su trabajo. Pero tenemos otro tema muy fuerte, Mario, que sí me gusta comunicarlo, porque digo, el que no ama a Quintana Roo y mucho menos su municipio, pues entonces ¿para qué estamos?, ¿no? Y desgraciadamente, Quintana Roo, por no decir otro estado, le da trabajo a empresas de otros estados, primeramente que al propio estado, ¿me explico? Entonces, yo no estoy en contra, yo sé que Quintana Roo es para todos los quintanarroenses, pero primero atiende, ¿sí?, tu liquidez, tu desarrollo en tu estado. Entonces, ¿qué pasa? Y desconozco porque no mencionan absolutamente nada de la empresa, pero al parecer no es de aquí. Es de José María Morelos. Bueno, yo sé que era fuera del estado. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones son empresas de otros estados, ¿sí? Entonces es mucho más difícil también, porque pues en cualquier momento dice, pues huyen, ¿no? Pasa una desgracia y pues desaparecen. Pero aquí es, de verdad, cuidar de los quintanarroenses, cuidar de nuestro trabajo, de nuestros empleos. Miren, millones de empleados, vamos a decirlo, remunerados que existen en México. Leí esa cifra y la verdad me impactó. ¿Sí? Son 37 millones para ser exactos. El 44% de esos trabajadores no tienen asistencia médica, no tienen o sea, afiliados, vamos a decirlo así. Y el 36% no tiene prestaciones sociales. Imagínense en qué situación precaria tenemos en el ámbito laboral en nuestro México. Pero no vamos tan lejos. ¿Qué sucede en el Estado inclusive? En los contratos que hacen ciertas dependencias aquí en el Estado, para no generar antigüedades, para no tener responsabilidades con sus empleados, ¿sí? Hacen firmar convenios de cada 3 meses. Eso es ilegal. Yo le llamo un fraude laboral, ¿sí? Porque pasan años. Entiendo que esos convenios, ¿sí?, son para checar, vamos a hablar así, para ver si hay una buena, pues el empleado trabaja bien, tiene las capacidades, las habilidades, por lo que dice que fue contratado, y si no, ya no tengo una responsabilidad, pues ya no. Pero se le... Eso que usted dice ocurre en cualquier parte del país, y sea de iniciativa privada, o sea bueno, es correcto, pero yo a lo que voy, que en el Estado, sirven para velar, ¿no? O sea, son los que velan por los derechos del subordinado, ¿no?, por los ciudadanos, y son los primeros que hacen esta clase de fraude laboral. ¿Qué nos esperamos? Y qué bueno que usted mencionó eso. Ya en unas empresas privadas, y sin contarle lo de las outsourcing dichosas, que desde el 2012 que las regularon, ¿no?
es una burla, es un atropello, porque como dices, es brincar la pelotita, ¿a quién te mando, no? ¿Quién es el patrón realmente? Las outsourcing que dan, que ofrecen mano de obra, es otra manera de evadir Evadir, es correcto. Tenía una finalidad, ¿sí? Está inclusive, yo sé que ahorita están trabajando a nivel Senado, inclusive el abolirla en una parte, algunos senadores, otros nada más regularla. Entonces yo sí, ahí sí la verdad me perdería y estaría yo muy preocupada, porque si con una ley laboral, una legislación laboral, encontramos atropellos y siguen cosas que dices, Dios mío, o sea, se burlan del trabajador, se burlan de la ciudadanía, pues tenerla significa que pues regularlas va a ser la misma situación, ¿sí? Por eso es que unos senadores hablan completamente de abolirla, ¿sí? Porque es exacto, o sea, es una figura ficticia para evadir fiscalmente, para no crear responsabilidades con trabajadores, porque es lo que se da. Es correcto, es lo que se da ahorita. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, creo que la historia, esto es como profesor, un gran estudioso inclusive de las leyes, pues la historia sirve para no repetir los mismos conductas, ¿sí? Y tuvimos revoluciones en todo el mundo porque ya estaba harta la gente trabajadora y profesionistas, ¿sí? De atropellos y de ilegalidades en su desempeño laboral. ¿Y a qué se va? ¿Sí? Obviamente una revolución, a exigir tus derechos, a que sí se aplique una ley como debe de ser. Entonces, creo que estamos cayendo en lo mismo, ya la gente pues ya no se queda tan callada, ya gente conoce de sus derechos, ya sabe lo que es un derecho, lo que es una obligación y exige que se apliquen. César, una pregunta, tú que has militado o militaste muchos años en el sindicalismo magisterial, cuando una empresa realiza una obra, es una facultad de los trabajadores afiliarse a un sindicato, formar un sindicato. Derecho. ¿Qué pasa cuando las empresas no permiten que se sindicalicen o que se organicen en un grupo? Mira, ¿Es legal? De antemano hay muchas cosas ilegales. Si tú entras con una plaza al sistema educativo, ya de antemano, de unos años para acá, ya está la oportunidad de que tú te afilies a X o Y sindicato estatal. Antiguamente todos, por automaticidad, teníamos que ingresar al CENTE. No existía ni solicitud del trabajador, automáticamente ya te ibas al sindicato del Bester Gordillo, en últimamente hablando. Y tu cuota. Para que se Sí, tu cuota. Sí, y de eso incluso fue cómplice también el gobierno en turno. Ya entrabas por forfeit, vámonos directo al sindicato. Ahorita ya la ley ya habla más claramente de que el trabajador puede afiliarse al sindicato que más le convenga o que más le llene sus aspiraciones. Esto es hablando en el sindicato magisterial. Desgraciadamente, Mario, aquí decía muy acertadamente nuestra querida amiga, la licenciada Arely, es una serie de irregularidades e ilegalidades en las que caen estas empresas que vienen de fuera a ganar una licitación bajo Vox Populi, que yo no hago más que multiplicar lo que leo y lo que escucho, que es de dominio público. Gracias. Que para que te den ya el derecho de realizar una obra, tienes que caerle con el mentado diezmo, y que ya no es el diezmo, que ya es el 20º, Sí. ¿no? O el 30º a veces, dependiendo de cómo negocien al ganador de la licitación de la obra. Pero además, fíjate, la Ley Federal del Trabajo, en su apartado A, obliga a las empresas que todo trabajador que presta su servicio 60 días o más en una empresa, tiene derecho al reparto de utilidades que se da en mayo. Aquí, como dice la licenciada Arely, dan contratos de 90 días para lavarse las manos. No hay
derecho al reparto de utilidades en su parte proporcional. No hay una liquidación que le dé parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de aguinaldo. Yo fui secretario general del Tecnológico y el Tecnológico a veces, porque pide licencia al titular, 6 meses, entonces un año se contrata por interinato de 6 meses con plaza en propiedad. Tú sacas o emites una convocatoria y la gente va por la necesidad del empleo para cubrir ese interinato de 6 meses. No te lo dan por un año, porque también la misma ley dice que después de 6 días, de 6 meses, un día, sin nota desfavorable, te haces acreedor a la plaza en propiedad, pero no te pueden dar en propiedad algo que tiene, entonces te la dan por 6 meses. Al término de la misma, el patrón y el sindicato quedan desligados del trabajador, sí, pero el trabajador, cuando llega diciembre, por ejemplo, si la cubrió del 1 de enero al 30 de junio, le llega un cheque por su parte proporcional de aguinaldo trabajado, ¿no? Y le dan una parte proporcional en pago, ¿no? A la última quincena de sus vacaciones. No tiene derecho a vacaciones, obviamente, pero sí, en el caso de que siguiera, pues iba a ser acreedor el trabajador a gozar de vacaciones. Bueno, pero sí les dan, y cuando se trata de veladores, les dan hasta la parte proporcional por el 7º día trabajado, porque se trabajaba en sábados y en domingos. Entonces, hay instituciones gubernamentales que sí cumplen con esos derechos. El trabajador civil está más desprotegido porque esas empresas se desligan por completo del trabajador. Esas empresas logran utilidades como particulares y están obligados a repartirlo en todos los trabajadores que hayan contratado, ya sea por obra determinada o por tiempo determinado, 3 meses, 90 días, para que no hagas antigüedad, sí, pero por haber trabajado 60 días o más, tienes derecho a un reparto de utilidades. Las utilidades son las ganancias que la empresa obtiene y no les dan nada, nada. Pero aquí, como dice la licenciada Arely, muy atinadamente, quien está fallando no es la empresa, porque simple y sencillamente desde que otorgan esos contratos leoninos para desproteger al trabajador, las demás autoridades laborales, ¿en dónde auxilian al trabajador? ¿En dónde lo apoyan? Porque desde que ellos contratan gente para que le realicen sus obras, debe haber autoridades del Seguro Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que supervisen cómo van a laborar esos empleados, esos trabajadores. Y te aseguro que la mayoría de trabajadores que anda ahorita en la reconstrucción de las calles, la construcción de banquetas y guarniciones, no tienen absolutamente derechos laborales. Escuchamos a través de una buena entrevista que hicieron unos compañeros periodistas, uno de ellos de apellido León, en donde entrevistan a familiares de estos fallecidos y dicen que trabajaban no de sol a sol, sino de sol a anochecer. Entonces encontramos que no tienen el equipo necesario, no tienen seguro social, no tenían un horario normal de 8 horas o el pago de horas extras. Y todavía hay fallecidos. De acuerdo a la ley, ¿qué procede? ¿Seguirle permitiendo que siga esta o sancionarla o detener la obra? ¿Qué procede de acuerdo a la ley? Mira, y lo quería comentar, Mario. Desgraciadamente, cuando se trate de obras del Estado, y me duele decirlo porque así es, nadie se mete. Atinadamente el profesor dijo, si tú lo haces en una empresa privada, si tú haces una construcción en tu casa, en alguna oficina que tú quieras hacer, te cae todo el mundo. ¿Sí? Y te obligan a pagar todo el mundo y eres acreedor a sanciones por todo el mundo.
Pero ¿por qué no se ha dado? Yo leí que desde junio, el 24 de junio, se advirtió todo este peligro que existía. Y vemos que no hay ninguna coordinación con ninguna dependencia. Abres un hueco, al rato lo cierras, al rato lo vuelves a abrir porque faltó. Y estamos viendo que hasta patrimonio privado, o sea, de gente que ha perdido sus vehículos, que han dañado sus cosas por este tipo de negligencia. Por eso es lo que yo sostengo, siempre lo voy a decir. Sí, es cierto, todo contra la empresa. Como abogada te puedo decir, tiene multas, infracciones y hasta la cárcel por esto sucedido. Pero ¿dónde está la omisión de la autoridad? No puede quedarse nada más así, ¿sí? Y yo como abogada, pues aplicaría a todos, ¿me explico? Porque no es justo que esto se demandar inclusive al Estado, a la institución de Seguro Social y quien resulte responsable de Mario. No, porque hay personas que dicen, deberían ¿cómo se llama?, de suspenderle la adjudicación a la empresa. Una, detener los trabajos. Y dos, que la empresa indemnice de acuerdo a la ley. Es que eso es lo que voy a decir, la responsabilidad de la empresa no se va a salvar, don Mario. O sea, la empresa en automático, inclusive yo creo que ya, no sé si ya lo dijo o lo debe de decir el titular de la dependencia de CAPA, pues yo me lavo las manos porque es la empresa, ¿no? La que tuvo la negligencia. Yo contraté una empresa supuestamente pues toda regular, y ahorita sale en este tipo de problemas y se lava las manos, ¿me explico? Pero ¿dónde está la supervisión? ¿Dónde realmente está el haber pues previsto, ¿sí? Porque se llama prevenir, ¿sí? En la ley todo ese tipo de situaciones? Y más que estás viendo las calles, las zanjas, fueron trabajadores, pero pudieron haber sido gente civil, ciudadanos, niños. ¿Y de quién iba entonces a ser la responsabilidad? De la empresa, ¿sí? También, nada más de la empresa. Entonces, yo sé que cuando tú construyes, realmente hasta tienes que sellar, tienes que poner prevención completamente en el área, tienes que prohibir el paso. No se hace nada de eso, ¿sí? Y la empresa, pues, solamente está trabajando. Hay que supervisar este tipo de actos. Por eso yo me voy a la omisión, don Mario, ¿sí?, de la autoridad. Entonces, no podemos nada más lavarse las manos y decir todo el peso en la ley de la empresa, si se le va a completamente quitar el contrato, si se va a ir a la cárcel, si va a pagar multas, bueno, y todo lo que resulte. Imagínense legalmente cuánto, se oye feo lo que voy a decir, pero cuánto vale un muerto en la ley. Definitivamente. ¿Sí? Y más aparte para sus los gastos. Involucrados, nada. Bueno, pero imagínense, o sea, más aparte las multas. Perdón que interrumpa. En el trabajo de estos dos periodistas que abordan a familiares, dicen que la empresa les envió unos féretros que no eran del tamaño y querían que los metieran a fuerza. Y dijeron, no puede ser. No caben. Cuando menos manden los adecuados, que tengan las dimensiones para los fallecidos. Hasta para morir. Hasta eso. Hasta para morir ofenden. ¿Cómo Hasta es posible? Muertos. Un cajón ahí clavado burdamente. Solo faltó eso. Nada más. Mira, Mario, qué bueno que la verdad la licenciada le admiro, le respeto y estoy sorprendido de la sinceridad y la pasión con que aborda este tema. La verdad, no puede Gerardo Mora Vallejo lavarse las manos porque él tiene una supervisión de obra y desde que adjudican la obra, sus empleados tienen la obligatoriedad por ley de ir a supervisar cómo se desarrolla la obra en construcción porque es de beneficio social. Basta y sobra, pagando, ¿no? basta y sobra, Mario, con que vayan aquí a la calle de Francisco y Madero, entre Cancún y Juan José Ciordia. He ido constantemente en estos días porque ahí hay una imprenta que me están haciendo unos trabajos y la ranura esa de 20, 30 centímetros que hicieron para meter tubería, Mario, le pusieron un parche de frijol colado y ya se hundió, Mario, ya se hundió. Ahí cayó una moto de esas motocarro. Pasó por ahí y yo incluso pasé y medio pisé y se hundió el pavimento y dije, Dios mío, qué porquería
nos hacen a los chetumaleños. No merecemos esta clase de obra, ni esta clase de constructora, ni esta clase de capa que hoy está por ahorrarse pesos, por cobrar moches, están permitiendo que nos den los más ínfimos materiales de construcción. Ahí está la zanja, ahí está abortada la zanja, están los huecos donde supuestamente ya la empresa ya petrolizó ese pedazo que rompió y está hundido, Mario. No es posible, no puede don Gerardo Mora Vallejo lavarse las manos así, muy así, y creer que no fueron seres humanos los que cayeron en el cumplimiento de sus labores ordinarias. Como dices tú, como dice la licenciada, es una falta total y absoluta de respetos laborales hacerlos trabajar desde que el sol despunta hasta que anochece. ¿Dónde están las autoridades laborales para supervisar que después de 8 horas de trabajo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde en adelante, se les pague horas extras, pero que además se les dé alimentación? Porque cuando tú trabajas horas extras en el mismo trabajo sin poder ir a tu casa a comer, se te debe de dar alimentación por la empresa. Esta gente está esclavizada en pleno siglo XXI. Pero imagínense, son 4 de 10 trabajadores, 4 tienen un trabajo seguro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como dice el profesor, pues voy a aceptar todas las condiciones que me pongan porque pues es llevar un sustento a la casa. Así me exploten, así me paguen lo mínimo. ¿Cuántos, como los chapitas, que es muy conocido, sí, ¿no? Hombre, que vienen a trabajar por menos de lo que se le paga a un trabajador en el Estado? ¿Y con qué condiciones? Las condiciones que te diga la empresa. Por eso la autoridad tiene que supervisar, porque la empresa mientras menos pague, mejor. ¿Sí? El evadir impuestos, evadir, mejor. Entonces, ¿dónde está la autoridad para supervisar que no se estén violentando los derechos de estas personas? Entonces, por eso digo, yo no le voy nada más a que la empresa. Esto es una responsabilidad, como ciertamente comenta el profesor. Ahora, ¿no les ha llamado la atención que hasta el momento ningún sindicato, lo sabemos porque son charros, son líderes vendidos, como Isidro Santa María, pero ningún sindicato, ningún dirigente ha levantado la voz, ninguna organización de derechos humanos ha dicho voy a hacer mía esta causa? Nadie, o sea, el desamparo absoluto. Sí. No, y sobre todo es un sufrimiento para los que acostumbramos ser solidarios con los más desprotegidos. Los cambios climatológicos, los fenómenos meteorológicos, los terremotos, todas estas desgracias le pegan al que menos tiene, al más desprotegido, y todavía muerto aún queda completamente desprotegido, cuando es el Estado mexicano, en este caso el Estado de Quintana Roo, el que debió de acudir inmediatamente a la protección, ya no de los muertos, pues ya se murieron, ya de los vivos, de los deudos, de los hijos que están llorando la falta del padre que les llevaba el sustento, aún prestando sus servicios en condiciones esclavizantes, pero les llevaba de comer. ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Desgraciadamente me sumo con la licenciada. ¿Cuánto vale un muerto humilde en nuestro país? ¿Cuánto vale? ¿Y quién va a acudir, como dices tú, aberrante por completo, que les manden unos cajones rústicos, cuando lo menos que debe de proporcionar la empresa y el gobierno es un funeral digno para quienes cayeron en el cumplimiento de un trabajo? Y yo sí le voy a contestar, don Mario. Yo sí. Yo tengo mi carácter. Adelante. El miedo al Estado. El miedo siempre a hablar. Y perdónme que quizá yo ahorita sea la de, esta licenciada está medio volada, pero vivimos en una autocracia, Mario. Y obviamente no podemos avanzar, ¿sí? No podemos avanzar así, y vuelvo a lo mismo. La historia sirve para algo. Y no estoy motivando a nada, porque enseguida en las redes ya está motivando a la revolución, sí, porque nunca falta, ¿no? Nunca falta el de que esta habla por... ¿Quieres prever el futuro? Regresa a la historia. Regresa a la historia.
Entonces, ya la gente estamos hartas. Mira lo que pasó en las elecciones. Ya la gente no quiere votar porque es los mismos atropellos y lo mismo de siempre. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces, la gente ya no se deja, profesor, no se deja, don Mario. Y de verdad es muy lamentable, ¿sí? Que cuando se actúa de esta manera, y lo sostengo, porque vea, las leyes se hace por una persona que se cree divina y manda la orden a todo el mundo y cuidadito no lo haces. Por eso es de que sostengo. Vivimos a hoy por hoy en una autocracia. Una Ese es el pregunta miedo. cuya respuesta parece que intuye. ¿Estas muertes se pudieron evitar? Sí, claro. ¿Cómo? Se pudieron ¿Cómo? evitar. Imagínense con tiempo, si desde el 24 de junio estuvo la queja, hubo la advertencia de la situación, ¿dónde estuvieron las autoridades? Para presionar a la empresa, si lo quieres ver así, para que haga realmente su trabajo, el que afilie a sus trabajadores, en que les dé el equipo correspondiente, el que acordone y arregle como debe de ser el área, el que no permita, ¿no? que las personas Que les dieran transiten, mascarillas, todo, lo que es el tapabocas. equipamiento, todo, ¿sí? Claro. Y ya había una muerte antes, ustedes recordarán. Sí, en un cárcamo. Sí, en un cárcamo. Entonces, digo, eso que dicen, ya después del niño ahogado tapan el pozo. No, esto se No, sigue dando. pero no lo han tapado. No, esto se sigue abierto. dando. Y Entonces, son muchos pozos. pero vuelvo a lo mismo, el miedo, si viene de un Estado, si viene de una autoridad, no pasa nada. Aquí hay que, perdónenme mi léxico, pero aquí hay que fregar al ciudadano. Pero si fuera de una empresa, de una iniciativa Ay, sí. privada, No. el tráfico de influencias No. también, Bueno, ¿no? puede existir, es correcto. O funcionarios encargados de impartir justicia corruptos. Eso Y es como siempre, Lo el lleva. débil, no hay quien lo la cubra. corrupción. No, y una muy querida amiga por mí, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos hemos dedicado a la lucha social y pone ella, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos ofrendando la muerte de nuestra gente humilde? Así es. Con insensibles verdes, amarillos, rojos, azules, guindas de todos los colores, no responden al servicio de la sociedad. Por eso la gente se vuelve cada vez más reacia para acudir a elegir a sus gobernantes. Bueno, ahorita que dices de gobernantes, acabamos de elegir a 25 personas, hombres y mujeres, que van a integrar la próxima legislatura, que usted fue candidato. Así es. Ninguno de esos candidatos, que hoy ya son prácticamente diputados a partir del 3 de septiembre. Ahorita siguen los cambios. Ninguno Que si ya se ganó una lo Miranda. hemos visto, cuando menos, aunque sea para que se saque un retratito, ¿no? Porque no son ni fotografías periodísticas, son retratitos. No lo hemos visto con los débiles. Sí. Así de insensibles somos. Ya no veo No, humanidad en mira, los seres humanos. Ya desgraciadamente, ¿sabes qué? Hace falta demasiado sentido humano para ejercer la política. Hemos visto que desgraciadamente el pueblo sí ha intentado. En Quintana Roo ha intentado. Vamos a intentar. Ha intentado cambiar. Ya tuvimos 2 cambios en las últimas elecciones. Fuimos a las urnas, los sureños, y dijimos, bueno, si estamos hartos de los abusos, el dispendio, la vida de Oropel, vamos a cambiar. Y llega una persona abandonando un partido y enarbolando aquí a 2 fuerzas políticas que deberían de ser antitésicas, porque unos son revolucionarios, democráticos, y otros supuestamente los conservadores azules, pero se unieron y el sur se manifestó por un cambio que al menos en mi persona yo no he visto. Las oportunidades para todos y lo demás que conlleva esto, pero además viene un nuevo cambio, una nueva esperanza, enmarcada en el color guinda, una regeneración nacional, y tampoco hemos visto mayor cambio. Hoy aquellos que salieron electos con el voto mayoritario por ese fenómeno obrador, hoy están más entretenidos en buscar la gubernatura que en estar elaborando leyes que vengan en beneficio verdaderamente del pueblo. Hoy vemos cómo diputados y senadores visitan
las comunidades rurales para conocer sus necesidades. Caramba, ¿qué no las conocen? ¿Qué no conocemos los ciudadanos comunes y corrientes las necesidades de nuestro pueblo, de nuestras zonas marginadas, de nuestras comunidades rurales? Y varios de los diputados que ya salieron electos, que van a tomar posesión, ya están acompañando a esos diputados federales, a esos senadores, a visitar a los potenciales votantes. Desgraciadamente tenemos una legislación electoral muy mala, es mayoría relativa. Yo puedo tener 5 votos y tú tienes 1 y la licenciada tiene 2. Como es mayoría relativa, yo gano, porque es con relación a ella y con relación a ti. ¿Sí? Pero no voy a ganar muchas veces, no voy a gobernar con la mayoría, porque no es la mayoría la que me eligió, es la minoría de 3 candidatos. Y así seguimos en este tenor, ¿no? Desgraciadamente, ¿sabes qué? Otra de las lagunas de nuestra legislación electoral es de que yo elijo al que creo que me va a ayudar socialmente, al que va a legislar para el bienestar de la sociedad. Pero hasta ahí acabó mi derecho. Llega presidente municipal, llega gobernador, llega presidente de la República y nombra a Juan de los Palotes, a quien yo ni conozco, a quien le paga favores políticos para que estén ocupando puestos. Y como somos todólogos en México, aquí no importa que ahorita esté yo en la Secretaría de Gobernación, en los sótanos de la seguridad y el espionaje, y al rato vaya yo a ser secretario de Educación en el Palacio de Absayaca, en donde están las artes, la educación. O sea, somos todólogos, ¿no? Y si yo me voy por las calles, viva fulano, arriba, voten por sultano, al rato no sé ni siquiera del deporte porque no jugué ni canicas, y ya aparezco como rector del deporte en el estado o como director de deporte municipal. Es pagar los favores políticos. Sí. Ahí no podemos ya evitar que el jefe en turno nombre a quien quiera. Total, es su facultad omnímoda y se convierte esto, como dijo la abogada, en un gobierno autocrático. Regresemos al asunto. Hay unos deudos, hay familias que perdieron el sostén o de quien tenía el sostén. ¿Qué les queda a estas familias? ¿Qué pueden hacer para que reciban una indemnización de acuerdo a lo que... Sí, proceder legalmente, y lo vuelvo a repetir, no solamente con la empresa. Yo no dudo que ya existan los abogados, sobre todo laboralistas en el Estado, pues que se hayan acercado, o que pues las familias ya sepan a qué abogado acudir, pero no es de dejarse. Y miren, y otra cosa que sí me gustaría mencionar, porque en su tiempo, cuando fui subsecretaria, lo propuse, creo que ese fue el motivo por decir, sáquenla de aquí, porque esta siempre va a haber por la justicia de los trabajadores, es de que no puede depender ni el tribunal ni las juntas del Poder Ejecutivo. O sea, realmente una cuestión de legalidad, y tiene que ser del judicial. Estamos hablando de un tribunal, ¿sí? Donde tú tenías órdenes de una secretario de trabajo, porque era amigo, el influyentismo que usted mencionaba, ¿sí? Compadre, amigo, y que estudiaron desde la primaria, ¿no? Con los secretarios de otras dependencias, y oye, tu presidenta o tanto del tribunal, ¿no? Como de las juntas me está haciendo esto. Entonces, en este caso del tribunal, porque era del Estado. No puede ser, don Mario, ¿sí? No puede ser, porque si a gente, yo no digo que sí, pero bueno, la gente ve realmente la corrupción en un poder que es el judicial. Ahora imagínense que del Ejecutivo tenemos una secretaria, un secretario que es el que determina, y casi siempre se creen por encima del Todopoderoso, ¿no? Y hacen cada barbaridad. Yo estoy de verdad en desacuerdo, y que debe de la autoridad determinar que las juntas y el tribunal no sean dependientes de un secretario y por ende pues de un secretario de gobierno. O sea, tiene que ir en automático al Poder Judicial. O sea, ya es donde se legisla, ya es donde realmente se cuidan, ¿no?, las formas judiciales. Entonces,
Yo no Pero le si- veo. Perdón, pero si tenemos un poder judicial corrupto, Bueno, digo, yo no me quise meter en eso, yo veo que luego sí tenemos cumplen. lo acaban de quemar el presidente, ¿no? Sí, sí, Tenemos un terrible. magistrado que desapareció no sé cuántos millones que le quitaron a un oriental. Y no sabemos dónde están. Los Ni el dinero ni 200 el chinito. billones de Y dólares. este sí es oriental, ¿no? Como el que está aquí en el Congreso, ¿no? Ya nada más falta que lo entierren. No se ha dado cuenta que ya está muerto. No se ha dado cuenta que en estas Pero a él sí elecciones le van a pasadas pagar muy murió. bien. ¿No? Él sí, él sí. Sí, él sí, él ya. sí. No, él sí es lamentable la situación que tenemos en O sea, en nos México. hace Chenli falta Llegón. mucho para que los trabajadores estén amparados. Realmente se hace, bueno, yo no decía si la legislación existe, está correcta, sino que siempre he dicho que quien la ejerce, quien obviamente es el que legisla, la aplica, vamos a decirlo así, pues hay lagunas, hay interpretaciones, digo, si un abogado con una legislación hace lo que a veces desea, ¿no? Interpretando y saca delincuentes y mete a inocentes, pues imagínense, ¿no? Ya en ese nivel realmente, y vemos las cárceles llenas inclusive de inocentes y afuera están Y de todos... pobres. Terrible. Ajá, porque no tienen acceso a ser defendidos, ¿no? Y No volveré a decir el verso que vi y me impactó en el Cerezo. Con esa magistral creatividad que significa a quien tiene todo el tiempo de pensar. En esta cárcel maldita donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. ¿Qué tal? ¿Cuántos y cuántos conciudadanos por delitos menores están purgando años? Y nosotros con nuestro voto, ¿a cuánto delincuente hemos elegido? Y siguen libres. Y siguen libres. Así es. Y siguen Porque- dándose la vida de reyes. Así es. Siguen dándose la vida de reyes y de virreyes, de vizcondes, de condes, bueno, una vida de corte europea. Yo creo que esto va a continuar hasta que no tomemos algo que ya lo dijeron los filósofos, porque a nosotros ya no nos toca pensar, sino actuar, y que nos dijeron que las revoluciones las tienen que hacer, o los cambios, el pueblo, no los partidos ni los líderes, tiene que ser obra del pueblo. Así No, es. y sabes qué, Mario, aprovechando, ¿no? Pues comentarlo, porque también es cierto, desgraciadamente mucha gente tiene miedo, porque pues quien tiene dinero, ¿no? Y muchas veces ese dinero no les dio, lo obtuvieron sin que su preparación profesional, su preparación De manera escolar fácil, se lo ¿no? diera, Sin es merecerlo. dinero fácil, pues luego no piensan porque pues, normalmente la gente se queda callada, la gente acepta muchas cosas, nosotros somos cómplices por omisión o por silencio y a veces quienes se benefician de ese statu quo, ¿no? De ese entramado gubernamental, pues algunos son artistas para esta cosa y te llega cierto mensaje así con talipor o no sé, ¿no? Que ni sabes quién es porque no lo quieres stalkear y no Sí, no aparece se nada y te llegan hasta que no te partan tú, ¿no? Amenazas. Entonces, ¿sabes qué? No faltan ese tipo de amenazas, ¿no? Porque cuando expone uno sus ideas, su visión, que es muy personal y que puedo estar equivocado, pero pisas callos, Sí. ¿no? Bueno, si nosotros pisamos callos, ellos pisan la dignidad Es de un correcto. pueblo, De un una pueblo. nación, Es de correcto. un estado. Sí. Y si te rebelas, es capaz de crearte un expediente, de crearte algo, si ellos tienen el poder. Eso es lo Sí. triste. Y por eso muchos profesionales, muchos empleados tienen miedo de actuar, tienen mucho miedo de actuar. Y a veces se le dice, bueno, es que la unión hace la fuerza, vamos a unirnos y la verdad defender esto y el divide y vencerás, que es muy común en las técnicas las tácticas de guerra, ¿verdad? Pues eso Sí. funciona. Entonces empiezan pues, a comprar a ciertas personas o amenazar a otras y se empieza a desbaratar el grupo. Entonces obviamente ya te encuentras solo y dices, ¿qué hago? Sí. O me tranquilizo, sigo, como dice el militar, ¿no? Lo que usted ordene, jefe. Sí, ¿O qué hago? la verdad. Eso es lo que sucede en nuestro México. Y nos hemos manifestado en algunas ocasiones y
la insensibilidad, la sordera, ¿no? Lo mudo, lo sordo, parece ser que es un mal sempiterno de muchas autoridades. Recuerdo todavía la última marcha en que participé, que me dio mucho gusto, porque la gente asistió, fuimos gritando consignas, fuimos demandando justicia en la golpiza de aquel señor perteneciente a una familia de unos negocios ahí de tacos y de carnes y mariscos, y que fuimos reclamando justicia para una dama. Hubo quien se atrevió a decir, y todavía defendiendo a una extranjera, una cubana, como si una dama tuviera nacionalidad. Así es. Una dama es nuestra madre, es universal. Y creo que como seres humanos bien nacidos debemos de estar unidos ante una agresión Así es. tan cobarde. No, después de esa marcha no pasó nada, no hubo justicia. La pseudogenofobia es hija de... ya no te digo de qué. Ya me Bien, entendieron. algo más para concluir, licenciada. No, pues yo la verdad muy agradecida, como siempre, de su invitación, la pasión de defender a los más vulnerables. Evidentemente es una lástima que pues teniendo tantas leyes, ¿no? Tantas legislaciones, autoridades y todo supuestamente organizado y sigamos de una situación precaria, con nuestros derechos violentados completamente. Dicen, ¿dónde está derechos humanos? Uno dice, yo no creo que ya está en Cancún, ya ni está aquí. Y una situación realmente muy triste, como dice, no se vive solamente en el Estado, ¿no? En todo México. Entonces, pero pues imagínense, ¿no? Vamos a empezar por nuestro nido, por nuestro Estado. Entonces, hay que la verdad unirnos, hay que trabajar como profesionistas, conocemos, el pueblo unido y el pueblo informado siempre va a ser una fuerza. ¿Sí? Nadie va a vencernos en eso. Y la verdad les agradezco porque el poquito, ¿verdad? El aportar un poquito, un granito de arena a la ciudadanía con mis palabras, el abrirles un poco los ojos, porque independientemente de la cuestión jurídica y que se conozca, que pueden haber laboralistas, yo soy más familiar que laboral y sin embargo, pues conoces, ¿no? Pero vamos más allá, a lo que es humanidad, a realmente tener esos valores que platicábamos antes de entrar, el no forzar las cosas, el siempre tener un convencimiento, un criterio, porque ya el ser humano ya está cansado, o sea, el pueblo ya está cansado de tanta infamia, de tanto atropello, de tanta burla, como usted lo menciona, ¿no? Burlarse de la inteligencia, de la dignidad, y lo seguiré diciendo toda la vida. ¿Y qué va a pasar? Como mencioné, y que bueno, usted terminó de concluir mi comentario, ¿no? La historia habla y pues no queremos un México nuevamente así, de un siglo XX, de un siglo, no, ya, basta. O sea, ya estamos, creo que en una época donde ya existen reglas, donde existen leyes, donde existen profesionistas, ¿verdad?, que pueden aplicarlas y no es la manera. Muchísimas gracias y las veces que ustedes pues me inviten, y más en temas de derechos humanos, atender este tipo de flagelo que existe en la sociedad, encantado. Muchísimas gracias a este profesor César, don Mario. Gracias. Y gracias a todos también por escucharnos y pues hacer comentarios, porque luego sí tenemos ahí rating en los comentarios con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Maestro César, algo para concluir. Pues nada, que es agradable escuchar los puntos de vista de gente tan valiosa para nuestra sociedad como es la licenciada Arely. La verdad de que conoce del tema, conoce de lo jurídico, de la legalidad, de las leyes y sobre todo la valentía que como dama nos pone aquí de ejemplo, que mientras sigamos nosotros elevando las voces, no estaremos tan desprotegidos. Hoy, muy tristes por todavía no llega a buen fin esto de los 3 ciudadanos que perdieron la vida, pero aquí estamos, como dijo ella, una sociedad informada y educada va a ser más difícil de esclavizarla. Y si hoy ya nuestros conciudadanos partieron, ya no tienen voz ni tienen voto, creo que quedamos gente que podemos hablar por ellos y sobre todo exigirle públicamente a quien tenga que responder por los deudos que se quedan para seguir en este valle de lágrimas, como dijo Díaz Mirón.
Así es que, Mario, gracias porque como siempre me diste la oportunidad de verter aquí mi granito de arena en un tema que es muy triste y muy lamentable. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión. Yo me quiero terminar con una reflexión fantasiosa. ¿Qué le irán a decir algunas de los responsables de las instituciones que tuvieron en sus manos evitar las muertes de estos trabajadores? ¿Qué les van a decir a sus hijos de estos que fallecieron cuando los tengan frente a frente? Muchísimas gracias al equipo de Panóptico, de producción, a nuestro director general, Ramón Aguilar Fernández. Muchísimas gracias. Es viernes. Sea feliz. Nos vemos la próxima emisión. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.